Muy bien, 6:29 en la primera hora. Gracias por la sintonía. Hay algunos temas para comentar en nuestra agenda de trabajo correspondiente a la jornada del día de hoy. Hace bastante frío en Quito, ¿ah? A levantarse y a tomar un delicioso café. Buen día. Bien calientito antes de que se enfríe. Bueno, hoy es 24 de noviembre del 2021. Hace 6 meses, un 24 de mayo de este mismo año, hace 6 meses, el señor Guillermo Lasso Mendoza asumió el poder como presidente constitucional del Ecuador. Lo hizo tras un proceso electoral que fue caótico, que fue complejo. Pasó a la segunda vuelta electoral luego de una polémica con el candidato del movimiento Pachacuti, Yacu Pérez, que hasta el final cuestionaba justamente la necesidad de abrir urnas y de generar el conteo de votos, un conteo de votos voto a voto. Lasso asume el poder convirtiéndose justamente en la teoría, ¿no? En la teoría. El presidente que rompió esa hegemonía de una organización política a lo largo de 14 años. Digo en teoría, porque está claro que en la práctica las cosas fueron distintas. O sea, Moreno, que debía representar, Lenín Moreno debía representar la continuidad del proyecto político del que fue parte durante una década. Moreno se apartó totalmente del plan de gobierno que le permitió ganar las elecciones y del proyecto político del que él fue parte. Los primeros 6 años como vicepresidente de la República y los siguientes casi 4 años como enviado de Naciones Unidas para las discapacidades, pagado con recursos del Estado. Pues yo digo que en teoría la llegada de Lasso rompía justamente la hegemonía de una misma organización política a lo largo de 14 años. En teoría, insisto. En la práctica las cosas fueron diferentes y eso lo hemos conversado con ustedes en múltiples ocasiones. Lasso llega evidentemente con una apuesta y como su eslogan lo denominaba, ¿no? Tenía que ver con el cambio. Su eslogan era capacidad para cambiar. Ese fue el eslogan del entonces candidato Guillermo Lasso a su llegada al poder. Me parece que estos 6 meses pueden servir para generar algunas evaluaciones de lo positivo y también de lo negativo. Y justamente aquí conversaba con el equipo y trataba hace minutos de desmenuzar cuáles han sido las cosas más positivas y las cosas más negativas de estos 6 meses. Yo siempre digo, como todo en la vida, hay cosas y cosas. Y está claro que, como todo en la vida, no se puede contentar a todo el mundo. Lasso ha tenido cosas positivas y cosas negativas, y siento, es la opinión de quien les habla. Cada quien tendrá su propia opinión. Es la opinión de quien les habla. Me parece a mí que las cosas positivas son mucho más pequeñas, digamos en cantidad, cada quien, insisto, valorará aquello, que las negativas, o tenemos más cosas negativas o situaciones que pueden ameritar una crítica en estos 6 meses, crítica respetuosa como caracteriza este espacio, que las cosas evidentemente positivas. Empecemos por lo positivo, como decía un buen amigo, y la otra vez yo citaba aquello, un caramelo y 2 chirlazos. Empecemos por el caramelo. Está claro que lo más positivo de esta etapa del gobierno, de los primeros meses, de estos primeros 6 meses, creo que todos coincidimos en que fue la vacunación. Todos. Todos coincidimos en que, obviamente, el gobierno anterior dejó la vara tan baja, pero también hemos tenido una eficiente gestión del gobierno del presidente Lasso en el tema de la vacunación. Creo que no hay que perderse en eso, no hay que perderse. Siempre yo mencioné, lo dije desde el primer día que Lasso asumió el poder,
El éxito de la vacunación será el éxito del país, porque si la vacunación es exitosa, el país podrá reactivarse y si se reactiva el país, podrá moverse la economía. O sea, es una ecuación totalmente simple y lógica sobre la que no creo que haya existido un ecuatoriano, seguramente debe haberlos, pero en teoría no debería existir ningún ecuatoriano que se oponga o que hubiese rechazado el éxito del plan de vacunación. El plan de vacunación fue exitoso, sin duda, exitoso. Creo que esa ha sido la apuesta más importante. Tal vez lo otro positivo es que el gobierno de Lasso está tratando de abrirse a la inversión internacional. Lasso ha tenido algunas ejecutorias, ha tenido reuniones, ha tenido algunos viajes, algunos compromisos. Lo de la semana anterior es muy interesante, el Ecuador Open for Business, que es esta apuesta para justamente generar inversiones de largo aliento. Ojalá que no sean inversiones cortísimas o la llegada de capitales golondrina que luego se van, sino que sean inversiones que vengan acá y que se queden en el Ecuador. Yo, en lo personal, ubico estos dos elementos como los más positivos, en lo personal. Yo los ubico como lo positivo de estos 6 meses de administración del presidente Lasso. Pero evidentemente hay cosas que son totalmente cuestionables y que en estos 6 meses el gobierno del presidente Lasso no las ha logrado resolver. Y siento que ni siquiera estamos en un camino cierto, consolidado para resolver esos problemas. Y tal vez el principal problema ha sido la ausencia de decisiones firmes, contundentes, efectivas para combatir la inseguridad. Yo siento en lo personal que no hay decisiones contundentes para combatir la inseguridad. La inseguridad ha desbordado en el Ecuador. Totalmente, ha desbordado en el Ecuador. Y esto atado obviamente a la crisis del sistema carcelario. El gobierno del presidente Lasso ha enfrentado tres hechos de violencia en las cárceles del Ecuador y ha sido incapaz de enfrentar esa situación. En julio, en septiembre y en noviembre, teniendo a septiembre como la expresión más terrible, más horrorosa, más cruenta en la historia del sistema carcelario del Ecuador, con 119 privados de libertad asesinados. Evidenciándose además la ausencia de estabilidad al frente del organismo que en teoría es la cabeza del sistema carcelario de la República, que es el SNAI, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, donde en 6 meses hemos tenido 3 directores. Edmundo Moncayo, que fue ratificado y que no le dio continuidad a una planificación que supuestamente estaba allí lista. El coronel Fausto Cobo, que estuvo 2 meses, que se fue el día anterior al estallido de septiembre. Bolívar Garzón, que ni bien sentado en el despacho del SNAI se inauguró con esta mortandad de los 119 PPLs asesinados, y ahora otra vez el retorno de Fausto Cobo encargado, porque Fausto Cobo está encargado. No ha designado el presidente Lasso un director titular en el SNAI. Y el gobierno de Lasso ha sido incapaz de enfrentar la crisis. Ha sido incapaz. Entonces yo ato estos 2 temas. El tema de la inseguridad en las calles, donde está claro que no nos sentimos seguros, y esto hemos comentado con ustedes en múltiples ocasiones, no nos sentimos seguros los ecuatorianos cuando vamos a la calle. Todos los días hay noticias de asaltos, de robos, de violencia. Este país, y lo cité ayer, se ha acostumbrado peligrosamente a los casos de sicariato. Y la situación ha desbordado al punto de que siento que no hay decisiones contundentes, efectivas para enfrentar justamente la violencia. Para mí, eso es lo más negativo de estos primeros 6 meses de administración del presidente Lasso. Le añado la falta de concreción sobre los temas económicos, que igualmente creo que tardó demasiado tiempo en presentar al país un plan económico. Demasiado tiempo. Hay gente que dice, pero si ya se sabía cuál es la línea económica de Lasso, eso es diferente. Pero, digamos, la costumbre siempre ha sido
o lo lógico siempre ha sido que en las primeras semanas el gobierno que se inaugura presente al Ecuador, presente al país un plan económico. No fue el caso el presidente de la República. De hecho, hasta septiembre no se conocía a ciencia cierta cuál era su plan económico. Vino el envío de ese proyecto larguísimo, de 400 y pico de artículos que enviaron a la Asamblea Nacional y que no fue calificado por el CAL, que provocó ahí un cisma con la Asamblea Nacional y las amenazas o advertencias de disolución de la Asamblea a través de la figura constitucional de la muerte cruzada. Cosa que finalmente no se concretó. Sonó a que el fantasma de la muerte cruzada lo hicieron aparecer algunos voceros del gobierno, el propio presidente de la República y algunos medios de comunicación, obviamente con la intención de poner una suerte de estate quieto a la Asamblea Nacional. Y no se concretó. Pero estuvieron hablando justamente de la muerte cruzada durante varias semanas. Esta confrontación innecesaria con algunos sectores políticos, completamente innecesaria. Los anuncios que luego no se concretaron, o aquellos anuncios que luego terminaron desdiciéndose y rectificando. En varias ocasiones se dieron rectificaciones. Yo cito eso justamente como parte de estos 6 meses. En su momento el presidente de la República y varios de sus voceros, conjuntamente con varios medios de comunicación, posicionaron en la opinión pública un frame de que la Asamblea Nacional no le aprobaba al gobierno las leyes para poder sacar al país adelante. Y el presidente de la República apenas ha enviado 3 leyes en 6 meses a la Asamblea Nacional. 3 leyes a la Asamblea Nacional. La primera el 24 de mayo. A mi juicio, una ley que no era urgente. No era urgente. El proyecto de ley de libre expresión y comunicación para reformar la mayor parte de la vigente ley orgánica de comunicación. Para mí, siendo un tema importante, no es urgente y no termina siendo trascendente en el contexto de la coyuntura que vivimos. Han pasado 6 meses y la Comisión de Relaciones Internacionales, que lidera un asambleísta que pertenece al oficialismo, no ha terminado el informe para primer debate. Sin embargo, posicionaron el frame de que la Asamblea no es ágil en el trámite de las leyes. Y no sé hasta qué punto una ley de libre expresión y comunicación va a ser un instrumento valiosísimo para sacar al país adelante. Una ley sí importante, te garantiza la libertad de expresión, te corrige algunas distorsiones de la ley de comunicación, etcétera. Todo lo que tú quieras. Podemos debatirlo un montón de veces. Y está claro que tendremos, con mis colegas tengo muchas diferencias sobre, digamos, la concepción de la libertad de expresión. Tengo coincidencias y también muchas diferencias. Debatamos. Pero para mí no es un debate urgente, no es un debate primigenio, no es un debate necesarísimo en el contexto actual. El contexto actual necesita que se hable de empleo, de reactivación, de combate a la inseguridad, etcétera, no de la ley de comunicación. Pero esa fue la primera ley que mandó el presidente de la República. Y luego las reformas, semanas después o meses después, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Fueron las 2 primeras leyes que envió el presidente de la República. Teniendo solamente esas 2 leyes, posicionaron el frame de que la Asamblea no le quería aprobar las leyes al Ejecutivo para poder sacar al país adelante. Y recién en este momento se está tratando la primera ley económica que envía el Ejecutivo. El día de hoy será el segundo debate y lo más probable es que la votación no sea hoy, quede diferida para el viernes. Es muy probable que así sea. Porque incluso la sesión se va a instalar 20 minutos antes del mediodía, se tomarán el tiempo para la lectura del informe, vendrá la presentación del ponente, el debate, será muy difícil que el día de hoy se pongan de acuerdo en el texto final para votación. Entiendo que se han abierto la posibilidad de que voten el viernes. Es la primera ley económica que envía el Ejecutivo. No ha enviado más leyes económicas. No envió la reforma laboral. Hubiese sido interesante que envíe la reforma laboral por la vía ordinaria para que la Asamblea comience a debatir los temas laborales. Porque los temas laborales por su propia naturaleza necesitan un mayor tiempo para el análisis y la necesidad de socializarlo de mejor manera con nuestra sociedad. Yo sí siento que aquí en el tema de las leyes hay otro punto para la crítica, constructiva como hacemos acá. El incumplimiento de algunas ofertas de campaña. El presidente Lasso se dio cuenta cuando asumió el poder
que había cosas que no podía cumplir y que terminaron siendo demagógicas. Hoy mismo, hoy, a esta hora, se está hablando del valor del salario básico unificado para el próximo año. El entonces candidato Guillermo Lasso ofreció un salario básico unificado de $500. Luego de que ganan las elecciones dicen $500, pero en 4 años. Y estamos en estas horas en las cuales en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios no se han puesto de acuerdo sobre cuál será el salario básico unificado para 2022. Porque claro, como decía ayer Larry Yumibanda del Círculo de Economía de Guayaquil, debería ser un aumento anual de $25 para llegar a esos $500 al final del periodo. Pero el ministro de Trabajo en declaraciones públicas ha dicho, la oferta se mantiene, pero eso no significa que cada año se va a subir $25. ¿Qué significa eso? Será muy difícil que este año suban $25. Muy difícil. Y no se ponen de acuerdo porque la aspiración de los trabajadores versus la aspiración del sector empresarial. Y en 2 reuniones en el Consejo de Salarios, como suele pasar con apenas 2 excepciones en las últimas 2 décadas y media, como suele pasar, no se ponen de acuerdo. Ayer no se pusieron de acuerdo, tienen una nueva reunión el próximo martes y es probable que no se pongan de acuerdo. Y quien tendrá que resolver es el ministro de Trabajo. Esta es una oferta de campaña. Este tema fue una oferta de campaña. En campaña el presidente de la República ofreció eliminar el CENESCIT o la CENESCIT, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Cuando gana las elecciones se da cuenta que no se puede eliminar la CENESCIT, porque habría que reformar la Ley Orgánica de Educación Superior que establece toda una estructura donde está CENESCIT, donde está el CES, donde está el CACES. Tanto así que nombra un secretario de Educación Superior y no cerró el CENESCIT. El libre ingreso a la universidad. Perdónenme, pero siempre yo cuestiono, y ayer que estuvo aquí Giovanni Atarihuana, o sea, yo siempre he cuestionado ese discurso de libre ingreso, porque es mentirle a la sociedad, mentir a los jóvenes de hoy, mentirles diciéndoles que en el pasado había libre ingreso. ¡Falso! ¡Mentira! Nunca ha habido libre ingreso a la universidad pública. No es que antes usted iba a la universidad y ya, le daban el cupo porque sí para que usted estudie. ¡No! Usted tenía que hacer cola y pernoctar en los pasillos de las facultades durante 2 o 3 noches para que le den un cupo en las universidades públicas. Acuérdense cómo era antes. Los de mi generación, los de mi generación anterior a la mía. Había que matricularse en el preuniversitario, en el propedéutico. Si usted no pasaba el propedéutico, no entraba al primer año de universidad. Así era. Pero aquí vendieron humo diciendo el libre ingreso a la universidad. Falso. Mentira. Es mentira posicionar ese frame. Pero fue una oferta de campaña. Resulta que ya en el poder lo que hacen es cambiar el nombre a la prueba, hacerle algunas modificaciones. La prueba se pasó a llamar transformar. Le hicieron algunas modificaciones, pero en buen romance significa que igual los bachilleres tienen que rendir una prueba, o sea, pasar un filtro para poder acceder a un cupo en una universidad pública. Otro tema que también se habló, la eliminación de la Central de Inteligencia Estratégica, el CIES, antes CENAIN. Está claro que esa institución tenía que ser reformulada, sin duda. La inteligencia no puede servir para perseguir opositores o detractores políticos. La inteligencia tiene que servir para alertar sobre las amenazas internas y externas que tiene un Estado. No solo un gobierno, un Estado. La inteligencia tiene que servir para, por ejemplo, alertar sobre lo que está pasando en las cárceles o sobre la presencia de grupos narcodelictivos en el Ecuador. Para eso tiene que servir la inteligencia, no para perseguir periodistas, opositores, políticos, etc. Está claro que había que reformular el rol de la inteligencia en este país, no eliminarla. Llega el presidente de la República y se da cuenta, no puedes eliminar el Centro de Inteligencia Estratégica CIES antes CENAIN. ¿Por qué? Porque su existencia está en la ley. Está en la ley. Entonces, para eliminar el CIES tienes que reformar la ley. Entonces le encarga al ministro de Defensa del momento
de ese momento, que era el almirante Donoso, le encarga el manejo de la inteligencia y luego nombra un director de inteligencia que fue Fausto Cobo, que es el actual director del Centro de Inteligencia y Estrategia. Pues no eliminó. Entonces hay algunas cosas que no se han cumplido. Hay algunas cosas que sirvieron para la campaña. La venta del avión. Gracias, Jackie. El presidente ha anunciado la venta del avión. Sería interesante saber, primero, que el presidente en campaña, y este audio se viralizó, por eso yo publiqué un tuit en su momento, donde señalaba que el presidente Lasso es víctima del candidato Lasso. A mí, quienes me siguen a lo largo de los años, me habrán escuchado que en lo personal, yo siempre he defendido la necesidad de que el presidente de la República, quien sea, Correa, Moreno, Lasso, quien sea en 2025, tienen que tener un avión. Tienen que tener un avión. Pero claro, se viralizó este video, este audio de una entrevista donde el entonces candidato Lasso decía que nunca se iba a subir en el avión y terminó utilizando el avión. Entonces dicen, bueno, de los dos, del Falcon y del Legacy, vamos a vender uno. Se emitió un decreto ejecutivo para venderlo. Sería bueno saber cuánto ha avanzado el proceso de venta del avión, del Legacy, que la semana anterior, según la información oficial, yo no voy a caer en especulación. Yo no practico ese periodismo de especulación. La semana anterior, según la información oficial, voló hasta Estados Unidos para un mantenimiento. Esa es información oficial. Yo no tengo otra información y no me voy a hacer eco de rumores. Hacerse eco de rumores no es hacer periodismo. ¿Ya? Eso no es periodismo, ni es libertad de expresión, eso es libertinaje. Yo no practico ese tipo de periodismo. Yo comento sobre lo que me consta, no sobre lo que no me consta. Y evidentemente los problemas de comunicación. El presidente Lasso ha tenido gravísimos problemas de comunicación. Tal vez los episodios más cercanos tienen que ver con lo que ocurrió en el manejo de la comunicación después de la última masacre en la penitenciaría del Litoral. ¿Cuánto se demoran en reaccionar? ¿Cuánto se demoran en emitir comunicados? ¿Cuánto dejan que el rumor se fortalezca? Que el rumor se propague. Y luego generan comunicados que terminan informando supuestamente, pero que no aclaran absolutamente nada. Hay errores crasos de la comunicación, pero crasos. Son parte de los temas, tal vez negativos, que los tengo yo aquí en los apuntes, para generar este comentario de los primeros 6 meses. ¿Qué decía Pedro Donoso? Gracias, Andrés. Pedro Donoso, el politólogo, anoche escribía: a inicios de los 90, Marc Augé, antropólogo francés, acuñó el término no lugar para identificar lugares de transitoriedad que no tienen suficiente importancia para ser considerados como lugares. En el Ecuador estamos viviendo una no política para procesos transitorios que no están cambiando estructuras y no son trascendentes, se pregunta. Y si es así, ¿cuáles son los riesgos de hacerlo? Se cumplen 6 meses del gobierno de Lasso y el escrutinio no debería ser general, pues uno es el gobierno de junio a septiembre y otro de octubre a noviembre. De acuerdo, totalmente de acuerdo. En ese primer momento el gobierno logró modificar el estado de ánimo de la población, con una interesante inyección de optimismo que redujo el pesimismo de 88.7 a inicios de abril a 33.4 a finales de agosto, cifras de Sedatos, con factores como el plan de vacunación. Por eso yo empecé diciendo que lo positivo para mí, y estoy seguro que si no para todos, para la gran mayoría de los ecuatorianos, la gran apuesta positiva, el gran logro del gobierno en el primer tramo de la administración del presidente Lasso es la vacunación, que elevó el estado de ánimo de todos. Yo mismo he relatado, yo perdí la esperanza de vacunarme en el Ecuador este año. Y finalmente tengo las 2 dosis. Y Dios mediante en febrero tendré la tercera dosis. Yo había perdido las esperanzas de vacunarme, créanme, como muchos. Y estamos vacunados. Evidentemente es así, en el primer tramo. Suscribo cuando dice Pedro, uno es el gobierno de junio a septiembre, otro de octubre a noviembre. De junio a septiembre está el plan de vacunación que nos elevó el ánimo a todos. Sin embargo, dice Pedro, la situación económica y social evidenciaba que la burbuja podría reventar en cualquier momento si es que el gobierno no lograba posicionar su proyecto y transformarlo en soluciones. Y es quizás ahí cuando el camino de la no política gana espacio.
Y el oficialismo comete los errores políticos que marcan este segundo gobierno. Los nos del gobierno, podríamos resumirlos en el no entendimiento del timing, acabo de decirlo, no materializar las ganancias, famoso timing, no entendimiento de la importancia de las vocerías, acabo de decir, errores comunicacionales crasos por parte de los voceros, el no entendimiento del poder de la resignificación de los conceptos, el no entendimiento del Ecuador que se gobierna, falta de información cualitativa y cuantitativa, el no entendimiento del arte de crear antagonistas más frentes de los que puede manejar, o sea, buscar adversarios o enemigos innecesarios. El no entendimiento de la proactividad, marcar la agenda, y el no entendimiento del costo de operadores ajenos, este último que evidencia el costo de no hacer política, es decir, de no administrar las tensiones sociales. Y este factor es de mayor gravedad si entendemos que el 2022 será un año no solo de reacomodo de las fuerzas políticas, porque tendremos elecciones en 2023 a la vuelta de la esquina, sino de transiciones en entes de control que colocan el foco de la disputa política en la renovación parcial. Ahora mismo estamos en proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional, dice Pedro, así es. Y también debemos centrar un proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Este último organismo, clave para el proceso electoral que se avecina. Clave. Las elecciones seccionales de 2023, que de alguna manera pueden convertirse en un plebiscito para la clase política, para el gobierno y para la oposición, están a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. O en instituciones cuyas autoridades están en juicios políticos, como la Superintendencia de Compañías, bancos, el procurador o el contralor encargado. Hemos hablado un montón de veces con ustedes sobre el desastre de la Contraloría. Toda esta disputa podría darse en un momento en el que la crecida del pesimismo vuelve a ser un tema de preocupación. De acuerdo con la medición de ayer de perfiles de opinión, el pesimismo regresa a bordear los 80 puntos y sobre todo evidencia un descalabro en la confianza a las entidades del Estado que antes gozaban de cierta credibilidad como Fuerzas Armadas. Si hacemos una comparación, podríamos colegir que mientras aumenta el pesimismo, cae la confianza en las entidades del Estado, siendo esta una ecuación muy preocupante para la gobernabilidad futura. ¿Cuántos confiamos en el gobierno? ¿Cuántos confiamos en la Asamblea Nacional? ¿Cuántos confiamos en las Fuerzas Armadas? ¿Cuántos confiamos en la Policía Nacional? ¿Cuántos confiamos en los medios de comunicación? ¿Cuántos confiamos en la institucionalidad? ¿Cuántos confiamos en la justicia? ¿Cuántos confiamos en los políticos? ¿Cuántos? Son 6 meses de un gobierno que al parecer se resiste a tener y posicionar su identidad política y que responde a un vendaval de coyunturas sin una estrategia clara, pero sobre todo renuncia a generar la política, la agenda y los conceptos para tomar el control. 2 gobiernos los gobiernan, el de los primeros 3 meses en los que tomó el control, de acuerdo, y el de los 3 meses restantes, hoy que se cumplen 6 meses, en el que el oficialismo se deja ganar y se deja hacer política por terceros en momentos complejos. Gran hilo del politólogo Pedro Donoso, publicado justamente en su cuenta Twitter, que me permite matizar justamente lo que estoy señalando. Y suscribo plenamente. Tenemos 2 escenarios. Un gobierno de los primeros 3 meses y el otro gobierno de los siguientes 6 meses para configurar estos 6 meses. Con lo positivo de los primeros 3 meses, pero con lo negativo de los siguientes 3, en donde ha imperado la ausencia del cumplimiento de las ofertas de campaña, la ausencia de un plan de mediano y largo plazo, la inseguridad, la crisis carcelaria, los errores comunicacionales, las malas vocerías. Todo esto debería ser sacado en blanco y negro por las autoridades del gobierno y hacer un análisis de largo aliento, porque el año ya se termina. Decía Denise, en un mes ya estamos de Navidad. En un mes. Ya estamos en Navidad. Entonces yo sí planteo estos temas para el debate público y para que cada uno de ustedes lo analice. Gracias al Gus Mimos que me corrige, no es tercera dosis, gracias, es un refuerzo. Gracias, Gus, gracias. Gracias por la corrección, muy amable. Usted sabe más de estas materias que yo, pues. No es tercera dosis, sino dosis de refuerzo, porque la vacuna entra dentro del esquema regular de vacunación. Gracias por la precisión que usted tiene, la gentileza de pasarme. A ver, ¿qué tenemos por acá? Bueno, a mí el otro día, a mí me han bombardeado en las últimas semanas diciendo que supuestamente me he vendido al gobierno de Lazo. Sin embargo, acá recibo un mensaje donde dicen que solo critico al gobierno de Lazo. Pónganse de acuerdo.
Al final me gusta eso porque significa que estoy por el camino correcto, de verdad. De verdad, de verdad. Bueno, a ver, no quiero dejar pasar hoy la oportunidad. Porque hay que pedirles a los señores de la bancada de UNES que se pongan ellos mismos de acuerdo. Que se pongan ellos mismos de acuerdo. Son ellos los que terminan cometiendo errores y sin embargo arremeten contra la prensa. Para variar, siempre los periodistas y los medios somos los culpables de los males de la República. Y ellos son los que cometen errores. Ayer, la Asamblea Nacional debatió un proyecto de resolución. ¿Estamos listos? Vamos, Robert. Póngame, por favor, el primero. Ahí está. Ese es el proyecto de resolución que ayer se debatió. Cambio del orden del día en la sesión de ayer. Dice, la aprobación del proyecto de resolución está señalado ahí en azul, para quienes nos ven en audiovisual. La aprobación del proyecto de resolución que dispone el inmediato retorno al Ecuador del expresidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés. Así se llamaba el proyecto de resolución, pues no es el invento del Fabricio Vela. Qué falta de rigor del periodista que no investiga. Así se llama el proyecto de resolución. Pero para los radicales resulta que uno es el que se equivoca. Así se llama, les estoy mostrando. El oficio dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional con la moción del cambio del orden del día de la sesión de ayer. Resolución que dispone el inmediato retorno al Ecuador del expresidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés. Siguiente. Ese es el tuit generado por la cuenta Twitter de la Asamblea Nacional. Cambio del orden del día. Con 131 votos se aprueba la moción del asambleísta Fausto Jarrín Terán para tratar el proyecto de resolución que exige el retorno del expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, porque feneció el plazo de su ausencia. Lo dicen ellos, no lo dije yo. Siguiente. La asambleísta Paola Cabezas, jefa de la bancada de UNES. Con 100 votos se aprobó el proyecto de resolución propuesto por Fausto Jarrín Terán para exigir el retorno, exigir, no disponer, exigir. El retorno del expresidente de la República, Lenín Moreno, una vez que concluyeron sus 90 días anunciados a la Asamblea del Ecuador. Moreno debe responder al país. Siguiente. La asambleísta Ana María Raffo, también de UNES. Con 100 votos aprobamos proyecto de resolución de Fausto Jarrín que dispone, ya no exige, sino dispone, inmediato retorno al Ecuador de Moreno, el peor presidente de la historia, debe responder por procesos pendientes de Contraloría y Fiscalía. La historia y la justicia serán quienes lo condenen por sus actos de corrupción. Siguiente. La asambleísta Fernanda Astudillo, también de UNES. Con 100 votos a favor de la asamblea resolvió exigir al expresidente Lenín Moreno retorno al Ecuador para que dé la cara y rinda cuentas al pueblo, ya que su gobierno fue el peor de la historia ecuatoriana. Moreno dé la cara. Siguiente. Y ahí está, en cambio, el texto del proyecto de resolución. Que si uno revisa los artículos, en los artículos del proyecto de resolución se difiere con el título y con los tweets que les acabo de enseñar. Dice, artículo 1, declarar que el plazo comunicado por el expresidente Lenín Moreno a la presidenta de la Asamblea Nacional mediante oficio el 17 de agosto del 2021 feneció el 18 de noviembre. Porque acuérdense que Moreno le informó a la Asamblea que se iba por 3 meses. Moreno tenía que informar, no pedir permiso. Constitucionalmente no tenía por qué pedir permiso, pero sí informar que se iba del país. Y se fue del país, que en 3 meses vuelvo, que voy a convertirme en docente en la Florida y voy a conocer a mi nieto, dijo Moreno. Han pasado 3 meses. Artículo 2, disponer que a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional se remita copia de esta resolución a la Contraloría a fin de que se informe respecto de las acciones que se han tomado desde que se remitió a dicha entidad de control la resolución número tal del 8 de julio del 2021. 3. Disponer que a través de la Secretaría General de la Asamblea se remita copia de esta resolución a la Fiscalía a fin de que dentro del ámbito de sus competencias informe respecto de las acciones emprendidas a partir de la remisión a dicha entidad. La resolución tal del 8 de julio del 2020, conjuntamente con un informe anual presentado por el expresidente Lenín Moreno Garcés. Y 4. Disponer que a través de la Secretaría General de la Asamblea se remita copia de esta resolución a la OEA para su conocimiento y análisis. Me imagino que a la OEA porque el secretario de la OEA ha nombrado para un cargo a Lenín Moreno, que habrá que ver si le van a pagar por ese cargo los de la OEA o será con cargo al presupuesto general del Estado del Ecuador. Pero el contenido, esos 4 puntos que les acabo de mostrar, gracias Rubén, esos 4 puntos que les acabo de mostrar son totalmente distintos al título del proyecto de resolución.
Pero el error es de quienes proponen el proyecto de resolución con ese título. Entonces, perdónenme, la Asamblea no tiene potestad para exigir o para disponer el retorno de Moreno. No tiene potestad. Por eso yo hablaba de que, a mi modo de ver, ese tipo de ridiculeces en las cuales se enfrascan a ratos nuestros políticos terminan provocando que pierda credibilidad, más aún la Asamblea Nacional. Porque es verdad, Moreno ha rebasado el tiempo, pero no hay forma de exigirle que vuelva. Pues. No hay manera de disponer que vuelva, no hay forma. Si Moreno no quiere, no vuelve. Punto. Y no hay manera de que la Asamblea le pueda exigir o disponer de que vuelva. Pero el error es de quienes redactaron, pues, el título de ese proyecto de resolución, no de la prensa. Y así lo replicaron varios legisladores, no la prensa, no este periodista. Pero les molesta cuando uno les critica. Y lo toman de modo personal. Entonces, simplemente les muestro para que vean que el error no fue del periodista o de los medios. El error es de ellos, que incluso así postearon en sus redes sociales.